Teoría de la interacción social. La interacción con la sociedad y con la cultura es el factor esencial que determina la manera como el sujeto va a construir su cognición y desarrollar su lenguaje. Desde el principio, somos sensibles a la interacción con otros. Esta sensibilidad aumenta el camino hacia la adquisición del lenguaje. Los siguientes videos se basaron en las teorías de Lev Vygotsky, Anne Fernald, David McClelland y Jerome Brunner. La teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. La obra del psicólogo ruso Lev Vygotsky se ha convertido en la base de muchas teorías e investigaciones sobre el desarrollo cognitivo en las últimas décadas, sobre todo desde la perspectiva de lo que se conoce como teoría sociocultural del desarrollo. ¿Qué es la teoría sociocultural? La teoría sociocultural surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al conductismo. Su idea principal se basa en la idea que la contribución más importante al desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. Vygotsky creía que los padres, parientes y la cultura en general juegan un papel importante en la formación de niveles más altos de funcionamiento intelectual. Por tanto, el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social, al igual que el lenguaje. Introducción a la teoría sociocultural. Según Vygotsky, el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. Una vez esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual. Además, cabe resaltar que la teoría sociocultural se centra no solo en cómo los adultos y los compañeros influyen en el aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y actitudes culturales influyen en cómo se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje de facetas cognitivas y del lenguaje también. Según Vygotsky, los niños nacen con limitaciones biológicas básicas en sus mentes. Sin embargo, cada cultura proporciona lo que él denominó como herramientas de adaptación intelectual. Como un punto importante, encontramos las diferencias claves entre Vygotsky y Piaget. Primero, difieren en factores culturales del desarrollo cognitivo. Vygotsky propone más énfasis en la cultura y cómo ésta afecta al desarrollo cognitivo, contrario a Piaget y a la concepción de unas etapas universales del desarrollo cognitivo. 2. Los factores sociales del desarrollo cognitivo. Vygotsky también enfatiza en los factores sociales que contribuyen al desarrollo cognitivo. Para él, el desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de formación guiadas dentro de la zona del desarrollo próximo, como los niños y sus pares logran la co-construcción del conocimiento. Y 3. El papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo. Vygotsky resalta la importancia del papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo. Según Piaget, el lenguaje depende del pensamiento para su desarrollo, es decir, el pensamiento viene antes que el lenguaje. Para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son sistemas separados, inicialmente desde el comienzo de la vida. La fusión se produce alrededor de los 3 años de edad, con la producción de pensamiento verbal, es decir, lenguaje interior. Como consecuencia, el desarrollo cognitivo resulta de una interiorización del lenguaje. Vygotsky creía que el lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones sociales, para fines de comunicación. Él considera que el lenguaje es la mayor herramienta del hombre como un medio para comunicarse con el mundo exterior. De acuerdo con Vygotsky, el lenguaje juega un papel crítico en dos aspectos esenciales del desarrollo cognitivo. Primero, es el principal medio por el cual los adultos le transmiten información a los niños. Segundo, el lenguaje en sí mismo se convierte en una herramienta muy poderosa de adaptación intelectual. Además, Vygotsky distingue entre 3 formas de lenguaje: el habla social, que se encuentra en la comunicación externa, que se utiliza para hablar con otras personas, normalmente se presenta ya a la edad de 2 años. Otra, habla privada, la cual se manifiesta a la edad de 3 años. Es un habla que se dirige a sí mismo y tiene una función intelectual.
Y finalmente el habla privada internalizada, la cual carece de audibilidad, ya que toma la forma de una función de autorregulación y se transforma en una habla interna silenciosa, típica de la edad de 7 años. Para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son sistemas separados, inicialmente desde el comienzo de la vida. Su fusión se produce alrededor de los 3 años de edad. En este punto, el habla y el pensamiento se convierten en interdependientes. El pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje se convierte en la representación. Teoría de la interacción social. El habla que escuchan los bebés es diferente en muchos sentidos del lenguaje que tienen los adultos. ¿Cuáles son estas diferencias y qué implicaciones poseen? Mi trabajo ha puesto de manifiesto que las madres emplean patrones típicos de entonación cuando se dirigen a los bebés. Esta envoltura prosódica, es decir, la pronunciación y acentuación, transporta información sobre cosas como la aprobación o desaprobación. Mi trabajo en diversas comunidades lingüísticas ha mostrado que las madres utilizan patrones muy similares para decir que no a sus hijos o para animarles. Además, la investigación sugiere que los niños podrían utilizar la prosodia del lenguaje para segmentar las unidades sintácticas principales, es decir, el sujeto y el verbo. El lenguaje dirigido a los niños dentro de nuestra sociedad se caracteriza por un ritmo lento, una entonación exagerada. Dentro de la fonología, la pronunciación es más lenta y más clara. Se realizan más pausas, el tono es más alto y la entonación es supremamente exagerada. En cuanto al léxico, el vocabulario es más simple y restringido. Se realizan varios diminutivos. El léxico es concreto, refiriéndose a objetos en un entorno inmediato. En cuanto a la gramática, las construcciones gramaticales son más simples. Encontramos el uso frecuente de imperativos, bastante repetición, preguntas frecuentes, uso de nombres personales en lugar de pronombres. Los padres pueden decir, por ejemplo, ¿has visto el pajarito? Mira ese lindo pajarito. Probablemente estos rasgos facilitan más al niño la decodificación del lenguaje que si escuchara. ¿Te ha llamado la atención que uno de nuestros más hermosos amigos emplumados está posado en la repisa de la ventana? El habla dirigida al niño, Child Direct Speech, CDS, o habla para bebés, Baby Talk, BT, existe bajo una u otra forma en todas las sociedades estudiadas, pero no es uniforme entre las distintas sociedades, sino que se encuentra determinada culturalmente. El CDS es una más de los numerosos registros que los hablantes pueden emplear, aunque posee algunos rasgos determinados por las necesidades del niño receptor. Varía en función de cada sociedad. Oi, filha, vamos conversar. Vamos. Como é que tava o passeio para Porto Alegre? Tu te divertiu? Cadê? Cadê o papaizinho? Cadê? Vem conversar com o bebê, papai, vem! In the summer, I like to lie in the sun and watch the birds. And I like to watch the frogs in the pond. Then I curl up in my hollow tree and dream about spring. The end. ¿Y no lloraste? ¿Estabas muy feliz? ¿Estabas muy feliz? Sí. Y que te corre, ¿verdad? Sí, se está durmiendo ahí, ya llévenselo. Por ejemplo, una frecuencia fundamentalmente alta a menudo resulta atractiva para los niños. Quizá las voces agudas son menos amenazadoras que las graves y constituye un rasgo frecuente del CDS, pero algunos lenguajes reservan las frecuencias fundamentales altas para otros propósitos. Por ejemplo, en Quinche, una lengua maya, el registro de habla para bebés se caracteriza por una frecuencia fundamentalmente baja.
La frecuencia fundamentalmente alta se emplea para dirigirse a las personas que ocupan puestos superiores en la escala social. No obstante, el quiché maya utiliza su propio registro de BT, diseñado para llamar la atención del niño hacia la forma de producir expresiones bien formadas en esta lengua. Por tanto, los registros de hablas para bebés son un fenómeno generalizado, aunque exista variación entre sus formas concretas. Aquí funciona una coadaptación natural, donde las madres se sienten inclinadas a suministrar unos datos determinados a sus hijos y los niños se sienten inclinados a prestar atención precisamente a eso. Que el baby talk sea necesario, útil y relevante en el proceso de desarrollo lingüístico constituye todavía un tema de acalorado debate. La contribución relativa realizada por el baby talk al proceso de adquisición del lenguaje continúa siendo una de las cuestiones críticas en el marco de la psicolingüística evolutiva. El hecho de que alguna forma de BT sea universal en todas las culturas indica de forma sólida que puede ejercer alguna influencia sobre el aprendizaje del lenguaje, o que puede de hecho hacerlo posible. La evidencia experimental indica efectivamente que los niños prefieren escuchar CDS que el lenguaje en la forma propia de los adultos. Es posible que algunas de las características prosódicas y sintácticas del BT faciliten a los niños el progreso de su adquisición lingüística. Por ejemplo, la prosodia que pone de manifiesto para el niño los límites entre palabras y sintagmas.